Era Semana Santa del 99. Mi esposo, Alberto, mi hijo Diego, que en ese entonces tenía 5 años, y yo estábamos viajando en carretera desde Monterrey rumbo a Guadalajara para visitar a mis suegros. Salimos de tarde, sin prisa, con la idea de llegar por la madrugada. La carretera estaba tranquila, pero cuando cayó la noche comenzó esa sensación rara, como si algo nos estuviera observando. A eso de las 10 de la noche, paramos en una gasolinera en medio de la nada, cerca de San Luis Potosí. Era de esas estaciones de servicio solitarias, con luces amarillentas parpadeando y apenas un par de autos estacionados. Alberto bajó a cargar gasolina mientras yo llevé a Diego al baño y aproveché para comprarle unos dulces en la tienda. Cuando salimos, lo vi. Junto a la puerta de la tienda, un hombre vestido de payaso estaba parado, mirándonos fijamente. Tenía una sonrisa enorme y sostenía un globo rojo en la mano. No dijo nada, solo se inclinó levemente y extendió el globo hacia mi hijo. Me congelé. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Diego también se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el payaso. Siempre le habían dado miedo, pero al mismo tiempo quería ese globo. Algo dentro de mí me dijo que no dejara que mi hijo lo tomara. Así que fui yo la que me acerqué y con la mano temblorosa tomé el globo. El payaso solo sonrió. No habló, no se movió. Solo nos miró fijamente con esos ojos inexpresivos. Agarré a Diego y caminé rápido hasta el auto. Mi esposo ya estaba terminando de cargar gasolina. Me subí de un salto y, antes de cerrar la puerta, volví a mirar hacia la tienda. El payaso seguía ahí, pero ahora estaba mirando directamente a Alberto. Mi esposo volteó a verlo con el ceño fruncido, pero en cuanto lo hizo, el payaso giró la cabeza como si no estuviera pasando nada. No quise decir nada delante de Diego, pero cuando arrancamos, le conté a Alberto lo que había pasado. ¿Por qué le agarraste el globo?, me dijo molesto. No sabemos qué intenciones tenía ese tipo. No sé, le respondí, sintiéndome aún más nerviosa. Solo sé que no quería que Diego se acercara a él. Mi esposo resopló y seguimos el camino. Diego se quedó dormido poco después, con el globo rojo flotando sobre su cabeza. Pero ahí fue cuando todo comenzó. Llevábamos un buen tramo recorrido cuando Diego empezó a moverse inquieto en su asiento. Murmuraba algo entre sueños, pero al principio no entendíamos bien lo que decía. Entonces, de repente, soltó un grito desgarrador. «El payaso me va a llevar». Mi corazón casi se detuvo. Me giré de inmediato y vi a mi hijo empapado en sudor, llorando con los ojos bien abiertos. «Tranquilo, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «Fue solo un mal sueño. Aquí estamos tu papá y yo. No hay nada de qué preocuparse». Pero Diego no paraba de llorar. Mi esposo intentó calmarlo desde el asiento del conductor, diciéndole que solo era una pesadilla, que los payasos no podían hacernos daño. Pero Diego solo repetía lo mismo. «Está aquí. Él está aquí». Mi piel se erizó. Le pedí a Alberto que se orillara un momento para poder calmar a nuestro hijo. No podíamos seguir así. Encontramos un pequeño espacio en la carretera y mi esposo redujo la velocidad para estacionarse. Pero justo cuando estábamos por detenernos, algo apareció entre la maleza. A unos metros de nosotros, caminando entre los matorrales secos al costado de la carretera, estaba él. El mismo payaso. Sostenía sus globos y nos sonreía con esa boca descomunalmente grande. «No puede ser», susurré, sintiendo el pánico recorrerme. Mi esposo lo vio también. ¿Cómo era posible? Ya habíamos manejado kilómetros desde la gasolinera. Habíamos tomado varios desvíos, pasamos por tramos solitarios. No había forma de que alguien nos estuviera siguiendo a pie. Alberto pisó el acelerador de inmediato. «No nos vamos a detener», dijo con firmeza. Yo me volteé rápidamente para abrazar a Diego.
Mi hijo seguía llorando, temblando en mis brazos. En ese momento comprendí que lo que estábamos viviendo no era normal. Y lo peor es que la pesadilla apenas estaba comenzando. Alberto aceleró como nunca. La carretera oscura se alargaba frente a nosotros, pero mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿cómo nos encontró ese payaso? Miré por la ventana trasera con el corazón latiendo en mi garganta. El payaso ya no estaba en el monte, había desaparecido. Diego seguía temblando en mis brazos. Nunca lo había visto tan asustado en su vida. Su cuerpo estaba rígido, y aunque intentaba calmarlo, él no dejaba de repetir en susurros: nos está siguiendo. Mamá, él nos está siguiendo. No, mi amor, ya nos fuimos, ya no está aquí, le dije, aunque ni yo misma lo creía. Alberto tenía la mandíbula apretada. No decía nada, pero sus manos estaban tensas sobre el volante. No dejaba de mirar los espejos retrovisores, como esperando ver algo o alguien. No era un hombre normal, solté de repente. No hay manera de que alguien llegue tan rápido a la carretera. Alberto suspiró, intentando calmarse. Tal vez era un loco. Tal vez nos estaba siguiendo en un auto y no lo vimos. No, dije con más fuerza de la que pretendía. Yo vi cuando nos alejamos de la gasolinera. Él se quedó ahí parado, nos miraba fijo hasta que desapareció de nuestra vista. No había nadie siguiéndonos. Mi esposo no respondió. El silencio en el coche era sofocante. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Diego y el sonido del motor rugiendo en la carretera. Pero de pronto, mamá, el globo. Diego estaba mirando fijamente al techo del coche, donde el globo rojo flotaba. Mi estómago se revolvió. El globo se estaba moviendo solo, se balanceaba de un lado a otro, como si alguien invisible lo estuviera jalando. ¡Dios mío!, grité, alejándome de él. Alberto también lo vio. Frenó en seco. El coche derrapó un poco antes de detenerse. Estábamos en medio de la nada, con la carretera desierta a nuestro alrededor. «Lánzalo por la ventana», gritó mi esposo. Con las manos temblorosas agarré el hilo del globo. En cuanto lo toqué, sentí un escalofrío recorrerme desde la punta de los dedos hasta la nuca. El material estaba húmedo, pegajoso. Algo estaba mal con ese globo, pero no me dio tiempo de analizarlo. Lo lancé con fuerza por la ventana y observamos cómo el viento se lo llevaba. Por un momento suspiré aliviada, pero Diego no dejó de mirar por la ventana. «Mamá», susurró con un hilo de voz, «él está ahí». Mi cuerpo se paralizó. Giré lentamente la cabeza y casi me da un infarto. A unos metros de nosotros, en el monte, el payaso estaba de pie, mirándonos. El aire se me atoró en la garganta. ¿Cómo demonios podía estar ahí? No tenía sentido, pero lo peor no fue verlo. Lo peor fue que en su mano ahora tenía el mismo globo rojo que acabábamos de tirar. No podía moverme. Mis piernas no respondían. El payaso nos sonrió. Levantó una mano y nos hizo un gesto de despedida. «¡Arranca, Alberto!», grité, pero mi esposo ya lo estaba haciendo. Aceleró tanto que casi nos salimos de la carretera. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo al retrovisor. El payaso seguía parado ahí, pero ya no tenía ojos. No paramos, no miramos atrás, solo aceleramos sin importar nada más. La carretera se extendía frente a nosotros, oscura, infinita. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Diego se abrazaba a mí con los ojos cerrados, temblando, mientras Alberto mantenía las manos firmes en el volante con los nudillos blancos del esfuerzo. «No puede ser humano», susurré, más para mí misma que para alguien más. Mi esposo no respondió. Sabía que yo tenía razón. Minutos después, vimos una gasolinera más adelante. Necesitábamos parar. Alberto dijo que tenía que revisar una llanta que se había sentido rara después de frenar de golpe.
Nos quedamos en el coche, le dije sin dudarlo. Mi esposo asintió y salió rápidamente. Diego estaba más tranquilo. Le di un dulce para distraerlo. Poco a poco, su respiración se normalizó. Pero entonces pasó. Mamá. Sentí un escalofrío en la espalda al escuchar su voz temblorosa. Diego tenía los ojos bien abiertos, fijos en algo fuera del coche. Mi sangre se heló. Lentamente giré la cabeza y miré en la dirección que él apuntaba. Ahí, entre la maleza oscura al lado de la gasolinera, estaba él, el payaso, sosteniendo sus globos, sonriendo, viéndome directamente a los ojos. Un sudor frío recorrió mi espalda. La luz parpadeante del poste iluminaba su cara deforme, como si la piel fuera de plástico, artificial. No lo pensé 2 veces. ¡Alberto!, grité con todas mis fuerzas. Mi esposo salió corriendo desde la parte trasera del coche, girando la cabeza de inmediato en la dirección de mi mirada. Y entonces el payaso comenzó a moverse. No corrió, no se apresuró, solo caminó lentamente, con esa sonrisa perturbadora, mientras levantaba una mano y nos decía adiós con un movimiento lento, macabro. Alberto se puso furioso, agarró una piedra del suelo y corrió hacia el payaso. «¿Qué quieres, maldito?», gritó. El payaso dio un paso hacia atrás y desapareció en la oscuridad del monte. No como alguien que huye, sino como si nunca hubiera estado allí. Alberto se quedó de pie, sin moverse, con la piedra en la mano. «Sube al coche», susurré. Él lo hizo sin decir nada. Salimos de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás. Diego ya no lloró, solo se quedó abrazado a mí, en completo silencio. Esa fue la última vez que vimos al payaso. Cuando llegamos a la casa de mis suegros en Guadalajara, le contamos todo a mi suegro. Él nos miró en silencio por un largo rato, hasta que finalmente dijo: «Nunca acepten regalos de extraños. Nunca sabemos qué energía pueden traer». Nos explicó que en algunos pueblos de México se hablaba de entidades que se disfrazaban de personas para acercarse a los niños, que a veces eran demonios o espíritus malignos que buscaban marcar a alguien para llevárselo. «Los globos», susurré. Era así como nos encontraba. Mi suegro asintió con solemnidad. Algunos objetos pueden ser usados como vínculo para seguir a alguien. Esa noche no dormimos. No quería apagar la luz. No quería cerrar los ojos. Y aunque nunca volvimos a ver al payaso, a veces, cuando Diego tenía pesadillas, solía despertar en medio de la noche, sudando frío, y en la oscuridad de su habitación, con la voz temblorosa, susurraba: «Mamá, el payaso está aquí». Años después, cuando Diego ya era un adolescente, encontramos una vieja foto en un álbum de la familia de mi suegro. Era una imagen en blanco y negro de la década de los 50. En la foto había un grupo de niños en lo que parecía una fiesta de pueblo, y entre ellos, al fondo de la imagen, un payaso sosteniendo un globo rojo. Un payaso con la misma sonrisa, la misma mirada vacía, la misma presencia escalofriante. Y lo peor de todo, la foto había sido tomada en un pequeño pueblo cerca de San Luis Potosí, exactamente donde nos encontramos con él. Mi papá fue trailero por más de 30 años. Conoció más carreteras que cualquier mapa y vio cosas que muy pocos han visto. Algunas buenas, otras terribles y unas pocas que simplemente no pueden explicarse. Pero de todas las historias que nos contó, hay una que nunca olvidaré. Y no porque él la haya vivido solo, sino porque mi hermano menor, Matías, también estaba ahí. Matías tenía 9 años y toda su vida había soñado con viajar con papá en el tráiler. Lo veía salir de madrugada, regresar días después con historias de caminos interminables, de gente extraña, de luces lejanas en la noche.
Así que, cuando llegaron las vacaciones de diciembre y se presentó la oportunidad de acompañarlo en un viaje de Veracruz a Coatzacoalcos, no lo pensó dos veces. Era su primer viaje y estaba emocionado como nunca. Desde el momento en que subió a la cabina, no dejó de hacer preguntas. Todo era una aventura para él. El sonido del motor, las luces de los otros camiones en la carretera, los pueblos dormidos que pasaban a toda velocidad. Pero la emoción se fue apagando con las horas. El camino se hizo largo y pesado. Hubo accidentes en la carretera que retrasaron la llegada, y para cuando estuvieron cerca de su destino, ya era muy de noche. La carretera estaba completamente solitaria. Apenas se veía uno que otro tráiler pasando a lo lejos, iluminando la oscuridad con sus luces. En ese tramo, Matías ya dormía en el asiento del copiloto, envuelto en una cobija, mientras mi papá conducía en silencio, enfocado en la carretera, hasta que el niño despertó de golpe. Mi papá sintió el movimiento, pero sin apartar la vista del camino, solo preguntó: ¿Estás bien, hijo? Matías no respondió, solo se quedó mirando fijamente el retrovisor de su lado. Mi papá frunció el ceño, se arriesgó a echarle un vistazo rápido, esperando verlo somnoliento, tal vez confundido por el sueño. Pero no, mi hermano estaba completamente despierto, inmóvil, con los ojos muy abiertos, y entonces susurró algo que en ese momento mi papá no entendió del todo. Papá. Alguien se subió. Mi papá pensó que estaba soñando, medio dormido. No le quiso dar importancia. Duérmete, hijo, ya casi llegamos. Pero Matías no se movió. Seguía mirando el retrovisor con el rostro tenso, y entonces su voz se quebró en un hilo de miedo. Papá, hay una señora, se viene asomando. Mi papá sintió un escalofrío subirle por la espalda. Echó un vistazo al espejo. Nada. Negro, oscuro, solo el reflejo de la carretera y las sombras. Suspiró. Duérmete, hijo, ya te dije. Pero Matías no dejó de mirar. Y minutos después, su voz se rompió en un grito desgarrador. ¡Ahí está! ¡Se está asomando! Esta vez, mi papá no pudo ignorarlo. Dirigió la vista al retrovisor y lo vio. Algo. Un movimiento fugaz. Una sombra con el cabello largo que desapareció en un parpadeo. Su corazón se aceleró. Sintió la piel erizarse y el pecho apretarse. Matías se giró lentamente hacia él con los ojos al borde del llanto. ¿Ya la viste? Mi papá no respondió. No quería asustarlo más. Pero sí, había visto algo. Y lo peor de todo es que no podían detenerse ahí. No en ese tramo tan solitario. Así que aceleró, sin saber qué era, sin saber si realmente habían recogido algo más en la carretera, sin saber que lo peor estaba por venir. El tráiler avanzaba por la carretera solitaria. Mi papá mantenía la vista fija en el camino, las manos aferradas al volante, pero algo dentro de él se sentía diferente, como si el aire en la cabina se hubiera vuelto más denso, más pesado. Matías seguía en silencio, abrazándose las piernas, temblando. No volvió a decir nada, pero tampoco dejó de mirar el retrovisor. Mi papá intentó calmarse. Quizá estaba cansado, quizá solo era su imaginación, pero entonces el tráiler empezó a sentirse más pesado. El motor rugía con más esfuerzo, como si estuviera cargando algo extra, y en ese momento lo sintió. Un golpe seco en la parte trasera. No fue la vibración del camino, no fue un bache, fue un golpe, como si algo o alguien se hubiera movido dentro de la caja. El miedo se le instaló en el pecho, pero no iba a detenerse, no ahí, no en medio de la nada. Así que pisó el acelerador. El motor rugió con fuerza y el tráiler avanzó más rápido, pero por más que lo intentara, esa sensación no se iba. Algo estaba con ellos. Mi papá intentaba convencerse de que todo estaba bien, que era el cansancio, el miedo de Matías,
la oscuridad de la noche jugando con su mente, hasta que su hijo habló de nuevo. Papá. Mi papá no respondió. Papá, está subiendo más. Mi papá tragó saliva. No quería mirar, no quería ver nada en el retrovisor. Pero entonces Matías empezó a llorar. Papá, está aquí, está aquí. El corazón de mi papá martillaba en su pecho. Ya no podía seguir así. A lo lejos, entre la negrura del camino, vio un destello de luz. Era una gasolinera, un pequeño oasis en medio de la carretera desierta. Decidió que ahí se detendría, solo para revisar, solo para asegurarse de que no era su imaginación, solo para convencerse de que todo estaba bien, porque tenía que estar bien. Redujo la velocidad y se acercó al área de servicio. Y en cuanto bajó la velocidad, el viento cambió. Era un sonido distinto. No era el aire normal de la carretera. Era un susurro, una especie de lamento ahogado. Mi papá sintió la piel erizarse y entonces un joven trabajador de la gasolinera salió a recibirlos. Un muchacho de no más de 18 años, con la gorra sucia y el uniforme desgastado. Pero su cara cambió en cuanto vio el tráiler. No miró a mi papá, no miró a Matías, miró directamente hacia la parte trasera del camión. Y entonces, su perro, un animal viejo y acostumbrado a los ruidos de la carretera, empezó a aullar, no a ladrar, a aullar. Un sonido largo, lastimero, como si estuviera viendo algo que no debería estar ahí. Mi papá sintió un nudo en el estómago, no entendía nada. Y entonces el joven levantó la mano, le hizo señas desesperadas, le pedía que siguiera, que no se detuviera. Pero mi papá frenó un poco más. Estaba confundido. ¿Qué pasaba? El joven abrió los ojos de par en par, corrió hacia la cabina y se sujetó con ambas manos de la puerta. «No se pare, patrón, ya la trae encima». Mi papá sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dice? El joven miró dentro de la cabina, vio a Matías temblando, abrazado a sí mismo, y bajó la voz. «Jefe, písale hasta llegar a la ciudad, porque si se para, no lo va a dejar llegar nunca». Mi papá tragó saliva. El joven se bajó de un salto y echó a correr, como si no quisiera estar cerca del tráiler ni un segundo más. Mi papá miró a Matías. Su hijo tenía el rostro cubierto de terror, los ojos vidriosos, las manos temblorosas, el miedo puro. Eso fue suficiente. Pisó el acelerador sin dudar. Salió disparado de ahí, sin mirar atrás, sin frenar, sin disminuir la velocidad. Solo con una idea en la cabeza: llegar a Coatzacoalcos, a salvo, a como diera lugar. Pero no importaba cuánto acelerara, porque lo sentía. Aún estaba ahí, aún lo seguía. Y la peor parte es que se estaba acercando. El tráiler avanzaba a toda velocidad por la carretera. Mi papá no se atrevía a mirar el retrovisor, no quería ver si realmente había algo ahí. Solo se enfocaba en manejar, en llegar a la ciudad lo antes posible. Matías no decía nada, no lloraba, no hablaba, solo respiraba agitadamente, con los ojos clavados en el espejo. El miedo en su rostro era suficiente para que mi papá supiera que todo seguía igual, o peor. El viento seguía susurrando, el motor rugía con un esfuerzo extraño, y el aire dentro de la cabina se sentía pesado. Cada kilómetro que pasaba parecía más largo, cada minuto se hacía eterno. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, a lo lejos, las luces de Coatzacoalcos comenzaron a aparecer. Era la primera vez en su vida que mi papá sentía tanto alivio de ver una ciudad. Pisó aún más el acelerador, y cuando por fin cruzó los primeros edificios y las calles iluminadas, sintió cómo el peso en su pecho disminuía. El motor sonaba normal otra vez. El aire dentro de la cabina ya no estaba tan denso. El viento había dejado de susurrar, y Matías dejó de temblar. Llegaron a la base de la empresa, donde tenía que descargar la mercancía.
Mi papá apagó el motor y bajó del tráiler sin decir nada. Ni siquiera miró a su hijo, ni siquiera intentó tranquilizarlo, porque algo dentro de él le decía que aún no había terminado. Caminó hasta la parte trasera de la caja, sintió el pecho apretado, las manos sudorosas, respiró hondo y entonces la vio. Ceniza. Ceniza en la parte trasera del tráiler, como si algo quemado hubiera estado ahí, como si algo o alguien se hubiera subido. Los trabajadores que descargaban la mercancía no notaron nada, o si lo hicieron, no dijeron una palabra. Mi papá tampoco mencionó nada, solo se quedó ahí, viendo las marcas oscuras en el piso del tráiler, sintiendo el escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que algo pasó esa noche, sabía que no estaban solos en la carretera. Pero lo peor fue lo que pasó después. Matías nunca volvió a mencionar lo que vio, nunca volvió a hablar de la mujer del retrovisor, nunca volvió a subir a un tráiler, el niño que soñaba con ser trailero como su papá. Esa noche dejó de soñar. Hasta el día de hoy, mi papá no sabe qué fue lo que recogieron en esa carretera. Nunca volvió a pasar por ese tramo de noche, nunca volvió a ver a ese joven de la gasolinera. Pero cada vez que alguien le pregunta si ha vivido algo extraño en la carretera, él solo se queda en silencio. Porque hay historias que no necesitan contarse. Hay cosas que es mejor olvidar. Pero la carretera nunca olvida. Y lo que sea que se subió aquella noche, sigue esperando. Esperando el próximo tráiler, esperando el próximo conductor, esperando la próxima oportunidad para volver a subir. Así termina esta historia. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de mi papá? Suscríbete a Cuentos Sombrios para más historias como esta. Pero cuidado, porque algunas historias son más reales de lo que parecen. Envié este relato a Cuentos Sombrios para compartirlo con ustedes. Mi hermano me enseñó este canal y desde entonces me he quedado escuchando las historias de otras personas. Fue por eso que decidí contar la mía. Porque aunque han pasado años, el dolor sigue siendo el mismo, como si hubiera pasado ayer. Por razones de privacidad, no usaré mi nombre real ni el de mi familia. Pero esto ocurrió realmente en México, en una carretera maldita de la que muchos han escuchado, pero pocos han sobrevivido para contarlo. En diciembre del 2008, mi familia estaba emocionada porque mi hermano menor, Diego, regresaba a casa desde Chetumal para pasar las fiestas navideñas con nosotros en Mérida. Él tenía 19 años y estaba en la universidad, así que no lo veíamos con tanta frecuencia. Como era costumbre, cada año él hacía el viaje de regreso manejando solo por la carretera 307. Ese día hacía un frío inusual. Recuerdo que estábamos en casa con mi mamá, preparando la cena navideña, cuando sonó el teléfono. Contesté sin pensarlo. Era Diego. Oye, no le digas nada a mis papás, ¿ok? Pero mi coche se descompuso en la carretera, en medio de la nada. Ya llamé una grúa, pero va a tardar. Me pidió que le dijera a mis papás que apenas estaba saliendo de Chetumal para que no se preocuparan. Eso hice. No era la primera vez que nos cubríamos las espaldas entre hermanos, pero las horas pasaban y Diego no llamaba. Me puse nerviosa. Subí a mi cuarto, tomé el teléfono y lo llamé. Cuando contestó, su voz ya no era la misma. Por fin me llamas. Se me acabó el crédito y no tengo a quién pedir ayuda. Su respiración estaba agitada. Me quedé en silencio. El corazón se me aceleró. Me metí al monte un momento. Y ahora hay algo aquí. Me tienen rodeado. No sé qué son. No tienen forma de personas, pero tampoco de animales. Su voz se quebraba. Casi no los puedo ver, pero los escucho. Están respirando muy cerca de mí. Mi cuerpo se congeló. Le pregunté qué estaba viendo exactamente. No sé,
Son como humanoides, pero no lo son. Sus ojos me están observando. En ese momento entré en pánico. Corrí escaleras abajo y, temblando, tomé el teléfono de la sala. Puse la llamada en altavoz. Mi mamá y mi papá me miraron preocupados. ¿Qué pasa?, preguntó mi mamá. Con el poco aire que me quedaba, les expliqué lo que Diego me estaba diciendo. Mi hermano mayor, Santiago, se levantó de inmediato. Tomó las llaves de su auto y salió disparado de la casa. Ni siquiera esperó a que mi papá lo acompañara. Pero entonces en el teléfono Diego gritó un grito desgarrador que todavía me persigue en mis pesadillas. Y la llamada se cortó. Mi mamá me arrebató el teléfono de las manos, temblando, y trató de llamarlo de nuevo. Nada. Solo entraba a la contestadora. ¡Diego! ¡Diego, contéstame, por favor! Mi papá intentó tranquilizarla mientras sacaba su celular para llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? No teníamos una ubicación exacta. Solo sabíamos que estaba en algún punto de la carretera 307, rodeado por algo. Mi cuñada, la esposa de Santiago, también intentó llamarlo, pero mi hermano mayor tampoco contestaba. Yo estaba en estado de shock, no podía moverme, no podía llorar. Solo podía quedarme ahí con el teléfono en la mano, esperando que cualquiera de mis dos hermanos entrara por la puerta. Pero nunca fue así. A eso de las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Mi mamá casi lo dejó caer de los nervios. Era Santiago. Encontré su coche. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y Diego?, pregunté con un hilo de voz. No está. No hay nadie aquí. Su tono de voz no era normal. ¿Cómo que no está? Me bajé con una linterna y revisé la zona. No hay rastros de él. Ni siquiera hay huellas en la tierra. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá tomó el teléfono. Santiago, escúchame. Métete a tu coche y espera a la policía. No te muevas de ahí. Mi hermano dudó. Papá, no estoy solo. Mi piel se erizó. ¿Qué dijiste? Siento que alguien me está mirando desde el monte, pero no veo nada. La llamada se cortó. Sin perder tiempo, mi papá tomó las llaves de su coche y nos subimos. Mi mamá no paraba de llorar mientras manejábamos a toda velocidad hasta donde estaba Santiago. Cuando llegamos, la policía ya estaba ahí. La patrulla iluminaba la carretera con luces intermitentes. Santiago estaba dentro de su auto, con las manos temblando. Bajamos corriendo. ¿Estás bien? Santiago asintió, pero estaba pálido. No sé qué fue, pero sentí que algo me observaba desde el monte. Nos acercamos al coche de Diego. Estaba intacto. Las puertas cerradas, las llaves en el asiento del conductor, pero no había rastros de él, ni una sola huella en la tierra húmeda. Nada. Como si se lo hubiera tragado la oscuridad. La policía comenzó la búsqueda. Perros rastreadores, voluntarios. Pasaron días, semanas, y hasta el día de hoy, Diego sigue desaparecido. No encontramos ni su ropa ni su celular. Solo sabemos que lo último que vio no era humano. Algo lo estaba esperando en la carretera esa noche. Algo que sigue allí. Porque aún hoy, en esa maldita carretera, la gente sigue desapareciendo sin dejar rastro. Pasaron los días, luego semanas, luego meses, y nunca encontramos a Diego. La policía hizo todo lo que pudo. Usaron perros, drones, helicópteros, recorrieron cada centímetro de la selva. Nada, ni una sola pista. La desesperación se convirtió en resignación, y la resignación en miedo, porque sabíamos que Diego no se perdió, no se cayó, no huyó. Algo lo tomó. Algo que estaba ahí, en la oscuridad de la carretera 307, esperándolo. Las personas del pueblo nos contaron historias, leyendas de la selva, gente que había desaparecido en esa misma zona, hombres que nunca regresaron. Dicen que ahí vive algo, nos dijo un anciano. Algo que no es de este mundo. Se esconde entre los árboles, esperando que alguien cometa el error de detenerse. ¿Y qué es?, le pregunté con la voz temblando.
El anciano solo negó con la cabeza. No lo sabemos. Nadie que lo haya visto ha regresado. Mi mamá nunca se recuperó. Mi papá dejó de hablar del tema. Santiago se obsesionó con encontrarlo, pero después de un año también se rindió. Y yo todavía escucho su voz en mi cabeza. Se me acabó el crédito y no tengo a quién pedir ayuda. Me tienen rodeado. No sé qué son. Cada vez que viajo por carretera, reviso el espejo retrovisor. Me da miedo ver algo ahí, algo que no debería estar. Si alguna vez viajas por la carretera 307 de noche, por favor, no te detengas, no bajes del auto, porque puede que algo te esté esperando, algo que no es humano. Este fue mi relato para Cuentos Sombrios. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal. Nunca sabes cuándo podrías escuchar algo que cambie tu forma de ver el mundo o de viajar por carretera. No sé cuántas veces he contado esta historia, pero cada vez que lo hago me dan escalofríos. No sé si lo que nos pasó fue un simple accidente o si de verdad algo de otro mundo se cruzó en nuestro camino aquella noche. Pero lo que sí sé es que nunca más volveré a tomar esa carretera. Era la última noche del año y mi novia Andrea y yo habíamos decidido viajar desde Ciudad de México hasta Querétaro para pasar el año nuevo con mi familia. Un tramo corto, apenas 2 horas y media de camino. Todo iba bien hasta que me tocó decidir qué ruta tomar. Sabía que la autopista de Cuota estaría llena por las fiestas, así que decidí irme por la carretera libre, la Federal 57D. Era más tranquila y no pagaríamos el peaje. Andrea no estaba muy convencida, pero al final aceptó. No era la primera vez que tomábamos esa ruta, pero sí la primera vez que la recorríamos tan tarde en la noche. Al principio, todo estuvo normal. Íbamos cantando, bromeando y hasta planeando lo que haríamos en la fiesta. Pero justo cuando llevábamos 1 hora de camino, la atmósfera cambió. La carretera se hizo más oscura, el aire más pesado y de repente, sin previo aviso, algo se cruzó en la carretera. No tuve tiempo de reaccionar. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el carro derrapó hasta quedar atravesado en la carretera. Por suerte, no venía nadie detrás. Andrea y yo nos quedamos unos segundos en completo silencio, con el corazón latiéndonos en la garganta. Intenté recuperar el aliento y revisé que Andrea estuviera bien. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos y respirando agitada. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz temblorosa. Miré hacia el frente y entonces la vi. Una mujer con un hábito negro de monja caminaba lentamente hacia nosotros. Su andar era rígido, como si le costara moverse. Al principio pensé que tal vez era una persona pidiendo ayuda, pero cuando su rostro quedó iluminado por los faros del carro, sentí como la sangre se me congelaba. Tenía el rostro completamente quemado. Su piel era una mezcla de carne oscura y cicatrizada, con partes donde solo se veía el hueso. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como si no tuviera alma. Andrea comenzó a gritar. Yo, con las manos temblorosas, giré la llave para encender el carro, pero el motor no respondía. Intenté una y otra vez, pero el auto no quería arrancar. Mientras tanto, la mujer seguía acercándose cada vez más. Andrea sollozaba y me rogaba que hiciera algo. Yo también estaba muerto de miedo, pero no podía hacer nada más que intentar encender el coche una y otra vez. Cuando la monja estuvo a solo unos pasos de nosotros, el carro por fin encendió. Sin pensarlo 2 veces, aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás a esa cosa que jamás debió existir. Pero el horror no había terminado. Aceleré sin mirar atrás. El carro temblaba con la velocidad y mis manos sudaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Andrea sollozaba a mi lado, temblando sin control.
Yo intentaba decirle algo para calmarla, pero ni siquiera podía respirar bien. El camino seguía vacío, ni un solo carro en kilómetros. La noche era espesa, como si la carretera estuviera envuelta en una sombra eterna. ¿Qué carajos fue eso? Andrea balbuceó, limpiándose las lágrimas. Yo no tenía respuesta. Solo sabía que necesitábamos alejarnos lo más posible de aquel lugar. Pero entonces pasó algo que me hizo sentir un miedo aún peor. Andrea dejó de llorar de golpe. Al principio pensé que estaba en shock, pero cuando giré un poco la cabeza para verla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su rostro estaba completamente inexpresivo. No parpadeaba, no se movía. Sus ojos estaban fijos en el camino, como si no estuviera realmente ahí. ¿Andrea?, pregunté con voz temblorosa. Nada. Andrea, no me asustes, dime algo. Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Me aferré al volante, con la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, Andrea abrió la boca y dejó escapar un grito tan inhumano que casi pierdo el control del carro. Era un grito gutural, profundo, como si alguien más estuviera dentro de su cuerpo. Frené de golpe y el auto se deslizó hacia la orilla de la carretera. Sin pensarlo, solté el cinturón de seguridad y salí corriendo del carro. Mis piernas apenas me respondían, pero no me importó. Me alejé unos pasos y observé con horror cómo Andrea se sacudía en el asiento, como si algo estuviera tratando de salir de ella. ¡Ayúdame!, gritó de pronto, pero su voz ya no era la misma. Era gruesa, distorsionada. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. ¿Cómo se ayuda a alguien que está siendo poseído? Andrea comenzó a retorcerse como si le doliera el cuerpo entero. De su boca salían sonidos que no parecían humanos y en un momento su cabeza cayó hacia un lado. El silencio fue absoluto. Yo no podía respirar. Sentía que si me acercaba, algo horrible me pasaría a mí también. Pero entonces escuché su voz otra vez. «Por favor, sácame de aquí». Era Andrea. Ahora sí era ella. Me acerqué temblando y abrí la puerta. Andrea tenía lágrimas en los ojos, el rostro descompuesto por el horror. Algo se metió en mí. Sollozó. No podía moverme. No podía hablar. Sin dudarlo, me subí al carro y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Ya no me importaba nada más. Solo quería salir de esa maldita carretera. Conduje como un loco, sin mirar por el retrovisor, sin importarme nada más que alejarme de ese lugar maldito. Andrea seguía sollozando a mi lado, temblando y aferrándose al asiento. «No me dejes sola», suplicó con la voz quebrada. «No te voy a dejar, amor. Ya estamos saliendo de aquí», le aseguré, aunque ni siquiera yo creía en mis palabras. El camino seguía desierto, pero al ver un letrero anunciando que San Juan del Río estaba a pocos kilómetros, sentí que al menos teníamos una oportunidad de salir con vida. Andrea se abrazó a sí misma y me miró con los ojos llenos de miedo. «Luis», sentí que algo se metió en mí. Susurró. No podía moverme, no podía hablar. Era como si algo me usara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé lo que decían sobre esa carretera. Desde niño había escuchado la historia de la monja maldita. Decían que hace muchos años, en los tiempos del Porfiriato, existía un convento cerca de la zona. Era un lugar de silencio y penitencia, pero también de crueldad y secretos. Una de las monjas había quedado embarazada de un viajero. Las otras religiosas, al enterarse, la castigaron de la peor manera. Le echaron ácido en el rostro y la dejaron morir en agonía. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en la carretera, buscando desesperadamente un cuerpo para manifestarse. Recordé los rumores sobre accidentes inexplicables en la zona. Conductores que aseguraban haber visto a una monja con el rostro desfigurado antes de perder el control del auto. ¿Era posible que Andrea hubiera sido poseída por ella?
No quise decir nada. No quería que entrara en pánico otra vez. Solo tenía una cosa en mente: salir de ahí lo más rápido posible. Cuando por fin llegamos a San Juan del Río, la sensación de peligro comenzó a disiparse. Ya había luces, autos, gente. Me estacioné en una gasolinera y apagué el carro. Andrea respiraba entrecortado, pero al menos ya no parecía poseída. ¿Cómo te sientes?, pregunté, mirándola con preocupación. Extraña, como si todavía hubiera algo dentro de mí, murmuró abrazándose las piernas. Me estremecí. No quería pensar que la cosa seguía ahí, pero lo peor era que no sabía qué hacer al respecto. Nos quedamos un rato ahí, sin hablar, solo dejando que la sensación de estar rodeados de vida nos diera algo de calma. Cuando finalmente seguimos el camino a Querétaro, Andrea ya estaba más tranquila, pero durante todo el viaje no dejó de mirar por la ventana, con la mirada perdida. Desde esa noche, jamás volvimos a tomar esa carretera. Siempre pagamos la autopista y viajamos solo de día. Nunca supimos por qué nos pasó esto a nosotros. No sabemos si la monja quería decirnos algo o simplemente quería gritar desde dentro de Andrea. Lo único seguro es que algo nos vio esa noche en la carretera y decidió seguirnos. Buenas noches, comunidad de cuentos sombrios. Mi nombre es Emiliano y hoy quiero contarles algo que me pasó hace unos años junto con mi madre y mi hermano Rafael en un viaje que hicimos de San Luis Potosí a León, Guanajuato. Esto que les voy a relatar es real y aunque ha pasado tiempo, todavía nos da escalofríos recordarlo. Esa noche ya eran como las 8:30 p.m. Íbamos en la carretera y aún nos quedaban unas 3 horas de camino. Mi madre, Sofía, iba de copiloto, mientras que mi hermano Rafael estaba en el asiento trasero, terminando un trabajo en su computadora. Todo iba bien hasta que mi madre me pidió que bajara la velocidad. Decía que había visto algo al lado de la carretera. «Parece una persona», murmuró con preocupación. Rafael y yo volteamos y efectivamente ahí estaba. Era una mujer muy anciana, con la espalda encorvada y un vestido viejo y largo. Sostenía un pañuelo blanco y levantaba la mano como pidiendo un aventón. «Se ve medio tétrica, ¿no?», dijo Rafael en tono de broma. Yo reí un poco, pero también sentí una extraña incomodidad. La imagen de esa mujer sola en la oscuridad de la carretera no tenía sentido. Mi madre, como siempre, nos regañó. «No se burlen, imaginen que fueran ustedes los que necesitaran ayuda». Rafael suspiró y luego preguntó con una voz seria: «No estarás pensando en subirla al carro, ¿verdad?». Mi madre no respondió, solo me miró fijamente. Y yo, conociéndola, supe lo que iba a pedirme. «Detente», ordenó. Yo no quería, pero lo hice. La señora se acercó al coche lentamente. Sus pasos eran pesados, como si le costara moverse. «Buenas noches, señora. ¿Necesita ayuda?», preguntó mi madre con amabilidad. La mujer levantó la vista y, con una voz quebrada y profunda, respondió: «Solo necesito que me lleven a casa. Mi esposo me espera». Mi madre me miró otra vez. Yo negué con la cabeza, pero ella no me hizo caso. «Suba, señora». Rafael se puso tenso. Vi por el retrovisor que su cara reflejaba puro disgusto. No quería sentarse al lado de la anciana. La señora se subió lentamente al asiento trasero y cerró la puerta. De inmediato, el ambiente en el coche cambió por completo. El aire se sintió más pesado. La temperatura bajó y un olor extraño inundó el auto. No era un olor fétido, pero tampoco era normal. Era como el de una casa vieja, como madera podrida y humedad. Mi madre intentó hablar con ella. «¿Por qué anda sola a estas horas?». La señora solo murmuró: «Es el destino». Después de eso, guardó silencio. Nosotros también.
Rafael cerró su computadora y se quedó rígido en su asiento. Yo mantuve la mirada fija en la carretera, pero sentía su presencia demasiado fuerte en el auto. Cada minuto se volvía eterno, hasta que, de repente, la anciana levantó el brazo y señaló hacia un camino de terracería. Ahí vivo. Volteamos y vimos una casita de madera casi oculta entre los árboles. No tenía luz, solo estaba ahí, sola, en medio de la nada. Con el corazón latiendo rápido, giré el volante y nos dirigimos hacia ella. La llanta del coche rechinó contra la terracería mientras avanzábamos hacia la casita. Cada metro que nos acercábamos, mi mal presentimiento crecía. Esa casa no parecía habitada. Era de madera vieja, con las paredes casi podridas por el tiempo. No había luz, ni ventanas con cortinas, ni señales de que alguien viviera ahí. La señora no dijo nada más. Solo abrió la puerta, bajó lentamente y caminó hacia la entrada de la casa. Mi madre, como siempre, se preocupó. «Señora, ¿necesita algo? ¿Está segura de que está bien?» La anciana se detuvo en la puerta, sin voltearnos a ver, y solo respondió, «Gracias, es el destino». Y entró, sin decir nada más. Yo no quise esperar ni un segundo. Puse el coche en reversa y salí de ahí. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando Rafael habló en voz baja, casi temblando. No sé si me lo imaginé, pero la señora nunca parpadeó en todo el camino. El comentario me puso los pelos de punta. Mi madre nos regañó por hacer suposiciones y dijo que ya no habláramos del tema. Pero Rafael y yo no estábamos tranquilos. Esa noche, al llegar a León, los dos dormimos con la sensación de que algo nos estaba mirando. Los días pasaron. Intentamos olvidar lo ocurrido, aunque, para ser honesto, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Mi madre, en cambio, no dejaba de pensar en la señora. Decía que era injusto que alguien viviera en esas condiciones y que la próxima vez que pasáramos por ahí le llevaría comida. Y así lo hizo. Cuando llegó el día de regresar a casa, mi madre se aseguró de comprar una bolsa con alimentos para la anciana. Salimos de León en la tarde y para las 8 de la noche ya estábamos cerca del lugar donde habíamos dejado a la mujer. Pero cuando llegamos al punto exacto, la casa no estaba. Me detuve en seco. El mismo camino de terracería seguía ahí. Pero no había casa, no había ni un rastro de que alguna vez hubiera existido. Mi madre se negó a creerlo. Tal vez no la estamos viendo bien por la oscuridad. Métete al camino. Yo no quería, pero lo hice. Conduje por la terracería hasta donde recordábamos que estaba la casa. Y cuando llegamos, solo había una cruz de madera clavada en el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mi madre se bajó y caminó hacia la cruz. Se agachó a leer lo que estaba escrito. Segundos después, regresó al coche con el rostro pálido. Rafael no pudo contenerse. «Dime que no es la tumba de la señora». Mi madre tragó saliva y murmuró, «No, es el nombre de un hombre». Nos quedamos en silencio. ¿Qué significaba eso? Mi madre, decidida, me pidió que paráramos en una tiendita que habíamos visto más adelante. Dijo que necesitaba preguntar por la anciana. Y ahí fue donde descubrimos la verdad. Cuando llegamos a la tiendita, mi madre y yo nos bajamos. Dentro había una pareja de ancianos atendiendo. Eran un señor y una señora de unos 70 años, que parecían sorprendidos al vernos. Mi madre, sin rodeos, les contó lo que habíamos vivido. La mujer en la carretera, la casa en el monte, la cruz. Los dos ancianos se miraron entre sí con una expresión extraña, como si hubieran escuchado esa historia antes. El señor fue el primero en hablar. «Miren, no sé cómo decirles esto, pero esa casa ya no existe». Mi madre frunció el ceño. «¿Cómo que no existe? Nosotros la vimos». El señor suspiró y bajó la mirada. «Sí, pero la demolieron hace 5 años». Sentí un escalofrío recorrerme. Mi madre negó con la cabeza.
No puede ser. Nosotros vimos a la señora entrar ahí. La anciana de la tienda intervino en voz baja. La mujer que ustedes vieron murió en esa carretera. Yo tragué saliva. Rafael, que había bajado del coche y se había acercado a escuchar, se quedó sin palabras. Ella y su esposo vivieron ahí por muchos años, continuó la señora. No tenían hijos. La señora vendía artesanías en el pueblo, pero un día, cuando regresaba a casa, un camión la atropelló en la carretera. Se me heló la sangre. ¿Y el esposo?, preguntó mi madre con la voz temblorosa. Murió días después. Decían que de tristeza. No pudo vivir sin ella. Mi madre se llevó la mano a la boca. Pero, ¿cómo es posible que la viéramos? El señor solo se encogió de hombros. Muchos la han visto. Dicen que su alma sigue atrapada aquí, buscando el camino a casa. Nos despedimos de los ancianos en silencio y regresamos al coche. Mi madre estaba triste. Rafael estaba pálido y yo no podía dejar de pensar en algo. Miré el asiento trasero. Ahí, sobre la tela, había un pañuelo blanco, el mismo que la señora sostenía cuando la vimos en la carretera. Me quedé sin aire. Lo tomé con los dedos temblando y lo tiré por la ventana. Y en ese mismo instante, el radio se encendió solo. Una interferencia sonó primero. Luego, una voz distorsionada, débil, como un susurro. «Es el destino», mi madre gritó. Rafael se cubrió la cara y yo, con el corazón golpeando mi pecho, pisé el acelerador y salí de ahí. Nunca volvimos a pasar por esa carretera de noche. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Pero hasta el día de hoy no puedo olvidar su voz. No puedo olvidar su reflejo en el retrovisor. Y tampoco puedo olvidar que aquella noche un fantasma viajó con nosotros. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Cuentos Sombrios y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato.